El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Víctor Castro, director de INAVI, está aquí con nosotros. Vamos a ver cómo el desayuno que trajo, el tema del almuerzo y los útiles. A ver, aquí lo vamos a presentar en las estadísticas y en lo que diga él. No vayan a pensar que tenemos eso aquí. Y le agradezco a Víctor, que siempre le destaco su gran capacidad de tener un humor positivo, a veces hasta cuando hay mucho estrés. Saludo, Víctor, gracias por acompañarme nuevamente. Hola, Héctor, un honor estar en De Agenda una vez más contigo. Disponible para responder a las inquietudes que tú tienes y que son las inquietudes de mucha de la gente que no pueden venir a estos medios. ¿Cómo no? Pero vamos a discutirla, vamos a verla, vamos a tratarla. ¿Cómo no? Por ejemplo, a propósito de eso, ¿cómo iniciamos? Ustedes dijeron, vi una estadística 95%, pero dicen algunos dirigentes, sobre todo del ADP, que las cosas no son así. Ustedes pueden cuantificar y pueden ejemplificar que hubo ese nivel de cobertura en la primera semana, sí. y ya la situación está totalmente cubierta. Claro, Héctor. Nosotros iniciamos el año escolar el 26 de agosto. Afortunadamente, con una asistencia récord de estudiantes. En lo que se registra en los últimos años, que yo recuerdo, la asistencia fue de un 83% en los centros escolares, pero nosotros con los servicios de almuerzo, el programa de alimentación escolar, llegó al 95% de esos centros. Recuerda que cuando hablamos del 83% hablamos de la población. Nosotros hablamos de que tuvimos un alcance de un 95% en los centros, pero estábamos preparándonos para eso. Desde el año anterior también nosotros iniciamos el almuerzo el mismo día que empezó el año escolar. Para esta vez ya el compromiso era mayor, teníamos que estar listos. Y ese otro 5% no se entregó por algunas situaciones de suplidores, porque los suplidores fueron habilitados para servir en el 100% de los centros escolares. Sin embargo, alcanzar un 95% en la primera semana de actividades escolares es algo que nos satisface. Ya en estos momentos el alcance es total. Nosotros estamos registrando un 99 tanto por ciento. Todos los días nosotros registramos el alcance de los servicios que prestamos y los supervisamos efectivamente. Sabemos qué pasa en cada uno de los centros donde llevamos los almuerzos. No solamente que verificamos la entrega, sino también la calidad, las condiciones en que se entregan estos almuerzos. La población puede estar tranquila. Nosotros estamos no solamente impactando con el alcance universal de estos productos, sino que estamos cuidando mucho la calidad de lo mismo, Héctor. Con la calidad estamos cuidando el impacto nutricional que producen estos insumos en el niño. Recuérdate que un niño necesita una cantidad de calorías todos los días. Nosotros con el desayuno pretendemos llevar entre un 20 y un 25% de la caloría que necesita el niño durante el día. Y con el almuerzo, nosotros aspiramos siempre a llevar alrededor de un 60 a un 70% de la caloría que necesita el niño. Lo que quiere decir que entre desayuno y almuerzo, cuando nosotros despachamos a las 4 de la tarde al niño, él debería tener ya un impacto de alrededor de un 80% de las calorías que él necesita en el día. El otro 20%, bueno, pues lo tendrá que alcanzar cuando llegue a la casa. Pero ese es el elemento que nosotros buscamos ya hoy día. Gracias a Dios, Héctor, nosotros ya no estamos llevando alimentos para saciar el hambre de los niños. Y eso está garantizado. Luego que saciamos el hambre de los niños, que es una acción que viene desde gobiernos anteriores, que se preocuparon porque el niño pudiera saciar el hambre dentro de los centros escolares, ya nosotros, universalizando esta entrega de alimentos, ahora lo que nos estamos preocupando es por la mejoría en términos de calidad, inocuidad, de cantidad. Y por eso te hablo de porcentaje de nutrientes que estamos entregando todos los días. Hacia ahí estamos avanzando. ¿Cómo no? Por ejemplo, algo que tú dijiste cuando comenzaste a hablar es, nosotros podemos saber lo que al día, lo que al momento se está entregando, y sabemos la calidad
¿Cómo es ese monitoreo? ¿Eso es en el terreno o eso tienen algún programa virtual para tener acceso a esa data? Mira, cuando llegué a INAVIE, yo entendía que la inversión que estaba haciendo el Estado o el gobierno, porque el Estado lo va a hacer ahora después que aprobamos la ley de alimentación escolar, porque hasta ahora es un compromiso de los gobiernos, no es una decisión de Estado, porque no había una ley que obliga a los gobiernos a dar los servicios de alimentación en las escuelas. Pero hasta este momento los resultados que nosotros estamos teniendo son pasos cuánticos o cualitativos en términos de lo que es el almuerzo escolar. Porque antes nosotros, como te digo, teníamos los almuerzos, pero no teníamos una supervisión efectiva dentro de los centros escolares. Y yo encontraba que esa gran inversión estaba como un poco suelta. Y es por eso que nosotros desde hace 3 años estamos estructurando un equipo de gente que tienen presencia en los centros educativos. Naturalmente no podemos tener un equipo de colaboradores que esté en cada uno de los 6,000 y pico de centros que atendemos. Entonces lo que hemos hecho es formar un comité que se llama CANE, que es el Comité de Alimentación y Nutrición Escolar, que está compuesto por la ACMAE, que es la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, está compuesto por los directores de los centros, está compuesto por algunos profesores y está compuesto por algunos amigos de la escuela y por los estudiantes. Esos CANES son los que reciben los alimentos. Los alimentos no los lleva un suplidor y los niños empiezan a comer. No. Ese comité en cada uno de los centros educativos es que recibe el almuerzo y verifica la calidad del almuerzo y lo prueba antes de entregárselo al niño. Después que pase este protocolo, entonces el niño almuerza. Nosotros recibimos de ese comité, los colaboradores de INAVIE que están en la zona reciben la información de cada uno de los centros de a qué hora llegó el almuerzo y la condición en que llegó, no solamente que llegó, la condición en que llegó y qué posible incidente se produce ahí. Entonces, a las 4 de la tarde, nosotros recibimos en la sede central una información de cada uno de los centros educativos de República Dominicana, lo que pasó. Nosotros tenemos esa información de todos los centros de República Dominicana donde nosotros tenemos servicio, tenemos la información a las 4 de la tarde, de cuál fue la incidencia que pasó, la calidad del alimento, si gustó, si no gustó, si los niños se lo comieron todo, si fue parcialmente, el porcentaje que pudo haber de no ingesta de esos productos, pero sí tenemos un monitoreo efectivo. Estamos avanzando con una aplicación digital, una aplicación que nos permite a nosotros tener de manera tecnológica estas informaciones, pero sí tenemos la información todos los días de lo que pasa en los centros educativos. Por eso cada vez que hay una incidencia en un centro educativo, nosotros tenemos el reporte y podemos resolver, Héctor, que esa es una de las razones, porque ¿qué tú haces con las informaciones si te queda inactivo? Nosotros recabamos las informaciones para poder reaccionar ante cualquier situación. Por eso nosotros tenemos casi como un eslogan en INAVIE, que cuando conocemos una situación, tenemos que resolverla en menos de 24 horas. Y eso hacemos. Cualquier incidencia que tú veas en un centro educativo, de un suplidor que no llegó a tiempo, porque el suplidor debe llegar con los almuerzos a las 11:30 de la mañana, no puede pasar de ahí. Pero si llega a las 12, ya eso nosotros lo conocemos y llamamos al suplidor. Claro. Si lo repite, entonces mandamos a buscar al suplidor a la institución y entonces tomamos la medida del lugar. Pero todas las informaciones que nosotros recabamos en INAVIE es para con ella poder gestionar. ¿Cómo no? Por eso, la semana pasada se reportó un incidente que ustedes rápidamente luego dijeron, no, eso no fue así. Con respecto, creo que a unos niños de Moca. En Santiago. En Santiago, sí. Bueno, ahí salieron personas hablando de un proceso de intoxicación. Y realmente, aunque ustedes emitieron una nota, pero a ver un poco cuál fue la información que le llegó a ustedes en ese sentido. Mira, Héctor, te quiero un poco hablar de lo que pasa en los programas de alimentación escolar de República Dominicana. Tradicionalmente, cada vez que se producían muchas incidencias, que la gente siempre llama intoxicaciones.
como tú te darás cuenta, como tú sabrás y sabe el país, eso se ha reducido bastante. Lo que no quiere decir que se va a eliminar, es como la corrupción. Habrá consecuencias y se va a ir reduciendo poco a poco. Con relación a las incidencias que se producen en los centros educativos, por ejemplo, yo te cuento que el año pasado nosotros tuvimos 0 incidentes en términos de lo que llaman intoxicaciones. Sin embargo, en la prensa salieron 3. Y los 3 incidentes que sucedieron en los centros escolares que fueron registrados en la prensa fueron niños que se dice intoxicaciones, pudiera ser que fuera algún malestar producto de fumigaciones que se hicieron en los centros educativos. Fumigaciones un poco irresponsables. Yo, si tú recuerdas, el año pasado, sí, perfecto, que hubo una familia de clase alta aquí donde fumigaron y murió una persona incluso, y 2 estuvieron internas. Sí. Bueno, pues en casi 7.000 centros educativos que hay en República Dominicana se fumiga. Pero hay algunas fumigaciones que son irresponsables. Entonces, las intoxicaciones que se produjeron el año pasado fueron todas como consecuencia de químicos fruto de esas fumigaciones. ¿Qué pasó en el centro educativo de Pekín, Santiago? Bueno, vamos a ver mientras tanto, porque señor, esto es en vivo, vamos a ver para que se le pase una agüita ahí a Víctor, que no, si se la puede pasar, cómo no. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Entonces, ¿qué pasó en el centro Pekín de Santiago? Que erróneamente, o como sea, originalmente se hablaba se habló de intoxicación. Tú me dijiste que el año pasado se reportaron 3, nada que ver con la ingesta alimenticia, nada que ver, no fue así. Y entonces, este caso. Mira, Héctor, tú oíste la semana pasada también un accidente automovilístico, o un accidente vial que hubo en Asua. Sí, claro. La primera noticia dijeron que habían muerto 20, después que murieron 12. Finalmente, hasta el día de hoy, una semana después, fueron, gracias a Dios, no fueron esa cantidad, sino 6 muertos. Que sigue siendo un hecho muy lamentable. Que es muy lamentable, ¿verdad? O sea, pero uno solo que muere. Pero decir que son 20 también es una tragedia. Claro que sí, porque no. Bien. No, sí. En este centro educativo se anuncia que hay 50 niños intoxicados. Oye, Héctor, 50 niños intoxicados, eso quiere decir que los hospitales y la clínica de la zona se van a llenar, sí, que el 911 debe acudir y algunas ambulancias. Bueno, nosotros nos enteramos de esa situación y salimos al centro inmediatamente. Antes de que saliera la información, nosotros, si hiciera pública en los medios, ya nosotros estábamos en Santiago. Pues algo había. Bueno, fue que la directora del centro se pronunció diciendo que había unas intoxicaciones. Fuimos con un equipo de emergencia, donde ya llevamos epidemiólogos, llevamos médicos generales, porque en la zona a veces hay ese tipo de situaciones que no hay médicos que lo puedan enfrentar. Nosotros nos hicimos presentes. Pero fue otra comisión de gestión de la calidad, de aseguramiento de la calidad y otro de nutrición. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos al centro, no encontramos un niño con malestares. Pero hasta ahora tú buscas y no hay una clínica que haya dicho que recibió un niño con afecciones estomacales ni de ninguna naturaleza. No encontramos un niño en sus casas que dijera que tenían problemas de supuestas intoxicaciones. Lo que pasó en el centro es que había una necesidad de que se llevara un refrigerador para la leche que reciben, que es una leche pasteurizada que debe mantener una cadena de frío, porque no es como una leche de larga duración que nosotros entregamos también. Y entonces provocaron acciones para llamar la atención. Pero muy irresponsable. De manera muy responsable, incluyendo la misma directora del centro, Dios, que fue llamada al Ministerio de Educación para responder ante eso. Pero no hubo tales intoxicaciones. Sí se registraron supuestamente 6 niños que tenían mareo o dolores estomacales, pero entonces la directora misma nos dice a nosotros que esos 6 niños que tenían esos síntomas no habían tomado leche ese día. O sea, a ese nivel de responsabilidad se llega. Primero, no hay un registro en ningún centro hospitalario de Santiago de que se haya hospitalizado un niño de eso. No, en el centro educativo nosotros no pudimos atender a ningún niño con el equipo médico que fuimos. Los 6 niños nosotros tampoco lo vimos, que tenían síntomas, pero de igual forma, Héctor, como te dije que con fumigaciones se afectaron con químicos a algunos niños. Cada vez que en una escuela pasa algún problemita con un niño,
se atribuye al desayuno escolar o al almuerzo escolar. En Higüey el año pasado murieron 2 niños de una misma familia por una situación que yo de verdad todavía no conozco, pero era una situación genética de ellos. Y esos niños murieron por intoxicación. Cuando nosotros averiguamos, nada que ver con eso. Cualquier situación que pasa en una escuela inmediatamente se atribuye al desayuno escolar. Y yo le digo a la gente, no podemos satanizar este programa. Por Dios. Este es un programa que impacta a más de 2 millones de estudiantes todos los días. Y ese impacto ayuda a más de 725,000 familias todos los días, con una inversión que hace el Estado, todos nosotros, de más de 2 millones de pesos mensual para dar esto. 2 millones mensuales. Nosotros, porque nosotros entregamos todos los días más de 5 millones de raciones. No, pero 2 millones de raciones. No, 2.000 millones. Ah, porque tú dices 2 millones y te repito, 2 millones. No. Mensual. 2.000 millones 2.000 millones de pesos mensual. para impactar a esa familia. Y como yo digo, Héctor, este impacto no podemos satanizarlo porque al niño cuando se le entrega la merienda, se le entrega el almuerzo, el desayuno, el uniforme, no se le pregunta ¿de qué religión es tu papá? ¿De qué partido de béisbol de la temporada invernal es tu padre o tu madre? ¿De qué partido, por qué partido político simpatiza? A nadie se le pregunta eso en la escuela y nadie puede decir lo contrario. Entonces, si este es un programa sin sesgos, no lo satanicemos. Que de verdad este programa, de acuerdo a los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BIC, el Programa Mundial de Alimentación y de aquí el MEPI, hablan de que este programa está ayudando a la reducción de la pobreza monetaria en un 2% todos los años, desde el 2021. Entonces este programa está ayudando a esa reducción de pobreza, pero está ayudando a muchas familias que no tienen otra forma de alimentar a los niños que no sea llevándolos a la escuela. Por eso, como el programa ha ido mejorando cada vez, tú te das cuenta que la deserción escolar ya no existe. Al contrario, ahora lo que hay es una presión de muchos estudiantes por llegar a los centros escolares. Entonces, los últimos 2 o 3 años se ha hablado que no hay aula, que no hay cupo. Entonces, eso quiere decir que hay una población escolar que está migrando muchas veces de los centros privados a los públicos, porque en los centros públicos encuentran lo que no encuentran en un privado. Transporte, uniforme, almuerzo, tan extendida porque los padres pueden dedicarse el día entero a una labor productiva y los niños están en la escuela, están garantizados en la escuela. Y nada más garantizarle la cena. Y eso es para todos los niños del país, no importa la simpatía de lo que sea que tengan los padres. Entonces es un programa que tenemos que protegerlo todo, porque también, como yo digo, este es un programa que nosotros lo encontramos en un estadio. Hemos ido mejorando poco a poco, pero eso hicieron los gobiernos pasados. Pero eso es la idea. Los gobiernos pasados agarraron este programa y lo pusieron a crecer. Y nosotros lo hemos encontrado en un nivel que mejorarlo no es tan difícil. Entonces, todos los gobiernos, de todos los partidos, de todos los colores, han hecho esfuerzos porque este programa se mantenga y mejore. Entonces, no lo satanicemos. No agarremos elementos mentirosos para mandarlo a las redes, porque ahí se quedan y entonces la gente entiende que realmente esas situaciones están pasando. Y de verdad, Héctor, esa intoxicación en Santiago la semana pasada no se produjeron. ¿Cómo no? Mira, nadie se puede quedar, como no se puede quedar fuera de las aulas, no se puede quedar fuera de la atención que ustedes dan en materia de alimentación, en materia de desayuno, almuerzo, útiles escolares. Me preocupa que palabras del ministro de Educación, cifras oficiales, entre 4.000, 5.000 niños tuvieron que ser enviados a colegios privados porque no habían cupos en los lugares y eso está siendo obviamente solventado por el Ministerio de Educación, o sea, el pago se paga. Ahora, hay cosas ahí que esos niños, por su condición socioeconómica, quizás no reúnen las cualidades de los que están estudiando en esos colegios. ¿Qué quiere decir? Que necesitan uniformes que quizás no es del mismo color. Los calzados que ustedes también le suministran, el asunto de las mochilas y todas esas cosas, quizá el libro distinto, pero sobre todo la alimentación, el almuerzo escolar.
¿cómo se hace para que esos chicos que pueden tener una condición socioeconómica un poquito más baja que los que están estudiando en ese colegio, que pueden ir desayunados, pueden ir con sus, ustedes lo puedan atender? Ya estoy hablando del componente INAVIE, o sea, que para que no se queden, para que esa familia también reciba esa ayuda y esos niños puedan estar alimentados, ya sea que se le envíen a los padres o algo así. No sé si me explico. No, yo te entiendo perfectamente. Sin embargo, Héctor, el mal mayor es que esos niños queden fuera de las aulas. Hay que llevarlos a las aulas. Ahora, las condiciones para que se mantengan en esa aula, con la ayuda y la inversión que hace el Estado, yo creo que debe llegar a ellos. Bueno, ¿qué hace INAVIE? INAVIE tiene capacidad para ampliar el programa. Si hay un segmento de la población que necesite alimentos que no están dentro de las aulas, nosotros tenemos en el programa capacidad para hacerlo. Y tenemos incluso utilería. Yo te puedo decir que nosotros entregamos uniforme al 100% de la población escolar. Pero si tuviéramos que reponer el 10% en este momento, nosotros tenemos inventario. Okay. ¿Y por qué compramos ese 10% adicional? Bueno, por la experiencia del año pasado, que el 18 de noviembre hubo una tormenta que en mucha parte del país inundó, y específicamente en Santo Domingo Oeste, muchas familias pobres de ahí lo perdieron todo, incluyendo los uniformes escolares. Lo mismo pasó en Ocoa. Y nosotros pudimos intervenir rápidamente en INAVIE y reponerle los uniformes a esos niños. Bajo esa situación y la condición del país en términos de fragilidad por fenómenos atmosféricos, nosotros decidimos licitar un 10% adicional a la población estudiantil. Claro. Y tenemos inventario. O sea que para esos niños, es bueno tu inquietud, nosotros pudiéramos estar hablando esta semana que inicia mañana lunes con el ministro de Educación para ver la posibilidad de nosotros llevar los programas hasta esos niños que están en centro privado por las condiciones que tú conoces de si falta aula, lo importante es alojar a esos niños mientras sí, el Estado suple esas necesidades de aula. Pero me parece interesante tu inquietud y la voy a discutir mañana con el ministro. ¿Cómo no? Porque podría ser, si no al colegio, inclusive que esos alimentos se le puedan llevar a las casas de los niños. Perfecto. Para que sus padres los preparen o algo así por el estilo. Pero a veces dice, bueno, de 2 millones, de 2.6 millones o 2 millones que son en escuelas públicas, 5,000 es un número ínfimo. Pero bueno, cada realidad es un drama, sí, y sobre todo cuando es personas de escasos recursos. Hay que tomarlo en cuenta, te digo, porque eso también se ha analizado, lo hemos analizado en los medios de comunicación, de que esos niños deberían, como van a quedar fuera de todos estos programas tan importantes, que ustedes tengan la capacidad de el ministerio le pase esos datos, dónde están y quiénes son, y también que reciban lo que los otros reciben. Te agradezco la observación, porque la verdad que lo más importante es que estamos en capacidad de hacerlo. Claro. Tenemos los recursos disponibles para hacerlo y la voluntad. O sea que pudiéramos estar registrando, levantando la data de esos niños en donde están, y nosotros con mucho gusto podemos responder con los servicios de INAVIE. Me parece muy bien. Bueno, solicito el permiso del director de INAVIE, Víctor Castro. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con el director de INAVIE, Víctor Castro. Víctor, ruidos probablemente se magnifiquen, pero hay cosas que se pueden palpar y de hecho ustedes pidieron inclusive la intervención de las autoridades del Ministerio Público. A ver si han diseñado o han mejorado el protocolo con respecto a los suplidores para que entiendan que la marca INAVIE, eso es registro del Estado, ¿verdad que sí? Eso es propiedad del Estado y que cualquier producto, ningún producto puede salir al mercado y ya pasaron un par de incidentes en este particular. Obviamente ustedes reaccionaron con mucha molestia sobre el particular. ¿Qué medidas tomaron y cuál es la advertencia que hay en ese sentido? Gracias, Héctor, por la oportunidad de poder un poco aclarar esto.
ciertamente, el trabajito de INAVIE es un poco complicado. Por eso que yo te digo a veces que porque tú, nosotros entregamos, como te dije ahorita, más de 5 millones de raciones todos los días. Algún problema se va a generar todos los días. Yo le digo a mi equipo, no nos estresemos, no nos preocupemos, solamente ocupémonos. ¿Qué pasa? Por primera vez en la historia de la República Dominicana, de la escuela pública de la República Dominicana, se entregó el 100% de uniforme a la población escolar. Antes, Héctor, el récord de entrega fue un 27%, que fue nuestra misma gestión el año pasado. 27% solamente de uniforme a toda la población escolar. Bueno, tú lo dices, yo tengo, yo estaba preparado porque como el año pasado te entrevisté y tú prometiste que iba a entregar el 100%, el video está por ahí, de manera que... Sí, lo entregamos. Que si no te lo he echado en cara ahora es porque... Sí, lo tenemos. Entonces, esto produce situaciones. ¿Y qué pasa? Un suplidor de calzado, de 67 suplidores que le adjudicamos, un suplidor produjo zapatos, fabricó zapatos, nosotros le compramos una cantidad de 40,000 pares de zapatos y a él le quedaron algunas unidades fuera de esas 40,000. Él nada más, solamente podía entregarnos 40,000 porque eso es lo que dice el contrato y si nos entrega un poquito más no podemos pagar la diferencia, solo podemos pagar hasta 40,000. ¿Qué pasa? Ese suplidor, de acuerdo a la información que él nos dio, porque lo llamamos a la sede, él dijo que él guardó unos 37 pares de zapatos que le quedaron fuera de los 40,000 que nos suplió y que un empleado de él despachó zapatos a la tienda, tú sabes que también se despacha el mismo zapato, pero sin el logo de INAVIE, despachó a la tienda una cantidad y dentro de esa cantidad se fueron los 37 que eran de INAVIE. Él pidió disculpas, incluso mandó un comunicado público pidiendo disculpas. No obstante, ante esa disculpa nosotros encaminamos una acción ante la Procuraduría porque lo vimos en una tienda y el chino de la tienda no nos quiso dar informaciones. Entonces ahí es que nosotros vamos a la Procuraduría y después que el suplidor aparece y nos dijo esta situación. Lo mismo pasó con un fabricante de pantalones. Bueno, a la tienda que fuimos solamente encontramos dos calzados, 2 pares de zapatos. Y de pantalones fuimos a una tienda de San José de Ocoa, en Asua. O en San José de Ocoa, porque es provincia. Y encontramos como 3 o 4 unidades de pantalones. Y era la misma situación. El suplidor entregó, le sobró una parte y... vendió la otra parte en una tienda, pero no se percató de quitar el sello. Lo importante de esto es que eso se produce, se visibiliza y ahora hay una preocupación con los suplidores de INAVIE. La preocupación es que todos esos suplidores que entregaron, porque de zapatos son 67, pero de pantalones, poloché, mochila, son alrededor de 100 suplidores. Todos esos suplidores que les sobró mercancía después de cumplir con nosotros, adivina qué están haciendo. Regalándolo a INAVIE. El viernes pasado, el jueves pasado, yo me reuní con la gente, te lo voy a decir públicamente, perdóname la marca, de Plaza Lama, que nos despacharon casi 400,000 pares de calzado. El jueves pasado, ellos fueron a mi oficina y me entregaron 2,300 pares de calzado que le sobraron. Regalado. ¿Por qué? Porque ellos nos dijeron en Plaza Lama que no querían tomarse riesgo de que esos zapatos que dicen el logo de INAVIE y dice el suplidor Plaza Lama, no quería que alguien lo cogiera y lo pusiera en las góndolas o que alguien por ahí buscara un calzado y fuera de Plaza Lama y dijera que eso lo están vendiendo. Entonces ellos no lo regalaron. Perdón, porque afecta el programa, pero también es un riesgo reputacional para el negocio y para el suplidor. Pues te cuento que nosotros estamos recibiendo ahora en este proceso, ya después que inició el año escolar y que terminamos la entrega de uniforme, estamos recibiendo de manera gratuita el sobrante de la fabricación que tuvieron esos suplidores para este programa. Bueno, o sea que esa mala noticia trajo esta buena. Pero sí, yo digo que de manera responsable, los suplidores de manera responsable están procediendo con esa entrega a INAVIE,
y se están cuidando porque lo primero que nosotros hacemos es suspenderle el RP, el Registro Proveedor del Estado, a través de la Dirección General de Compra y Contrataciones, al que incumple con el contrato. Y el contrato de INAVIE dice claramente que la mercancía con sellos de INAVIE no puede comercializarse. Ya, exactamente. Bueno, pues excelente. Mira, Víctor, ¿cómo vamos con el tema de los azúcares? Hablamos el año pasado y prometieron entonces dar alguna, ya cambiar, sustituir los azúcares. ¿Han ido avanzando en ese sentido? Bueno, el año pasado, Héctor, y yo lo dije aquí en tu programa, nosotros eliminamos un néctar que tenía 23 gramos de azúcar en cada 200 mililitros. Eso trajo como consecuencia que nosotros solamente en un año, pudimos eliminar más de 9 millones de libras de azúcar de los programas de alimentación escolar. Y seguimos también en otros renglones, aparte del néctar ese que eliminamos, eliminando también sales, grasas y otros componentes que son nocivos o que afectan la salud del niño. Pero cuando nosotros eliminamos este néctar, inmediatamente nosotros hicimos un piloto durante el año escolar pasado, 23-24, de introducir frutas en los centros educativos. Bueno, ese piloto terminó y fue tan exitoso que nosotros entonces ya estamos universalizando la entrega de fruta en todos los centros escolares de República Dominicana. Hay suplidores. Desde el 26 de agosto en todos los centros escolares se está sirviendo una fruta que puede consistir en un guineo, en una naranja, una mandarina o en un cóctel de fruta que puede ser piña, guineo, puede ser lechosa, pitahaya, etc. Estamos entregando un cóctel 2 veces a la semana y 3 veces a la semana estamos entregando guineo. Eso ya es un hecho. No estamos entregando un jugo o un néctar porque los nutriólogos nuestros dicen que el jugo de naranja, por ejemplo, no se hace con una naranja, se hace con varias naranjas. Entonces el contenido de azúcares de varias naranjas va a producir el mismo efecto que el néctar. Por eso preferimos entregarle la fruta fresca al niño porque es lo que recomiendan los nutriólogos. No entregar jugos, sino las frutas frescas, entregarla al niño porque el impacto, lo antioxidante que contiene la fruta son muy buenos, muy beneficiosos para la salud. Entonces, conjuntamente con esta entrega de frutas, nosotros estamos produciendo un gran impacto en la producción nacional. Claro. Para lo cual, tú sabes, nosotros previamente nos reunimos con el Ministerio de Agricultura y hay un plan de producción de frutas con los productores de guineo. Hace como un año que nosotros nos reunimos, le dijimos lo que iba a pasar y afortunadamente hoy día nosotros estamos consumiendo todas las semanas, óigalo bien, todas las semanas 6 millones de unidades de guineo. Y lo que no, esta situación de ese alto consumo no está produciendo un aumento en el precio del guineo porque se planificó entre agricultura y los productores de banano, se planificó que para esta época iba a suceder ese incremento en la producción y entonces afortunadamente el guineo, a pesar del gran consumo que estamos teniendo, no ha aumentado su precio. ¿Cómo no? Habían hay otros programas también de asistencia, de salud, antes había un programa, no sé, del asunto de los lentes para los niños que tienen ese tipo de problema, que realmente a veces se creen que el rendimiento, que el niño se queda atrás, pero probablemente no vea la pizarra. Estamos hablando también de programa de asistencia bucal y todo eso, o sea, ustedes siguen también interesados en esa parte de la salud integral del niño más allá del aspecto alimenticio. Sí, Héctor, tú sabes que esta población estudiantil que va a la escuela pública es muy sensible porque viene normalmente, tú sabes, la cultura de la República Dominicana es que la pobreza es que va hacia los centros educativos. La gente cuando emigra o cuando tiene una movilidad social, clase media alta, ya va a un centro privado. Pero estos niños, ya son muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad, de bajos ingresos a la familia, pero no solamente bajo ingresos, también de baja formación académica. Y hay muchos de esos padres que no se dan cuenta que el bajo rendimiento escolar está asociado a que el niño no oye, no escucha o ve con precariedad.
Y antes ni siquiera los profesores se daban cuenta que un niño en la butaca, en la fila, en la quinta fila, no veía la pizarra y la explicación no la veía o no la escuchaba. Entonces nosotros en INAVIE estamos desarrollando desde hace varios años un programa de detección temprana de problemas visuales y auditivos, básicamente. Entonces entrenamos a los profesores para que en las aulas puedan darse cuenta cuando un niño tiene problema visual y auditivo. Entonces cuando se identifican, nosotros entonces le damos una atención, le chequeamos la vista, tenemos la infraestructura para eso, y si el niño necesita lentes, nosotros le entregamos lentes totalmente gratis. Lo mismo que los auxiliares auditivos. Si un niño tiene dificultad auditiva, nosotros le entregamos el componente auditivo, y si necesita una intervención mayor, entonces también INAVIE le acompaña. Nosotros el año pasado entregamos 27,000 lentes en la escuela. No es el total de lentes que se necesita, porque la detención no se hace absoluta. O sea, siempre quedan niños que no se evalúan, pero entregamos 27,000 lentes el año pasado. Te repito, es una acción que no llega a alcanzar el 100% de los estudiantes que tienen estos problemas. Pero ustedes están en capacidad de resolver si porque como ustedes no tienen médico ni nada, eso tiene que ser una combinación familia, sí. El profesor. Bueno, nosotros tenemos y estamos fortaleciendo esa unidad nosotros tenemos 4 programas básicos, que es visual, auditivo y bucal. Ya. Y también tenemos el programa de desparasitación. Nosotros le damos el alimento, pero tú sabes, si el niño tiene algún nivel de parásito en el intestino, esos parásitos pueden absorber, comerse ellos los alimentos. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Que a la población escolar total, nosotros 2 veces al año la desparasitamos para precisamente combatir esos microorganismos que pueden eliminar los alimentos. Me imagino que esos programas generalmente van asociados con el Ministerio de Salud Pública. No, claro. Porque aunque ustedes tengan los profesionales, pero como es una responsabilidad de ese sector, ya tiene que ser con la nuestra. Lo que pasa es que el impacto en los centros educativos, en términos de salud, desafortunadamente es de INAVIE, porque pudiera haber otras instituciones públicas que lo hagan. Sin embargo, la buena noticia es que ya el presidente decidió que el programa de lo que tiene que ver con el impacto de salud en los centros educativos va a estar gerenciado por el Ministerio de Salud. Y la semana pasada precisamente nos reunimos con el ministro, porque el ministro va a gerenciar el proceso, pero va a fortalecer los programas de INAVIE, porque se registra en las acciones públicas que INAVIE es que tiene mejor impacto en términos de salud en los centros educativos. Y por eso el presidente decidió que nosotros fortalezcamos ese programa, pero con la gerencia del Ministerio de Salud Pública. O sea, que estos programas, que el alcance que estamos teniendo, que no es universal en los centros escolares, va a empezar a mejorarse. Va a haber mucho más recursos y va a tener mucho más alcance los servicios que prestamos. Porque nosotros prestamos estos servicios con módulos y también con unidad móvil. Yeah. Pero lo que vamos a hacer es ampliar la cantidad de módulos que tenemos en los centros educativos con esta acción que solicitó el presidente que gerenciara el ministro de Salud Pública. ¿Cómo no? Bueno, tenemos el tema de la ley de alimentación escolar. Básicamente, ¿cuál es el objetivo? O sea, sabemos que este ha sido un programa desde el ministerio que se ha ido perfeccionando y que hoy ha llegado a un grado tal, porque también se reporta como crítica si hay algún incidente que no se relaciona y se dice, bueno, intoxicación, pero lo peor es que no lo estén dando, o sea, ya, sí. Y eso es lo que ustedes deben sentirse inclusive más contentos cuando se dice, en tal escuela no llegó, obviamente ustedes lo saben, si llegó, no llegó, si hubo tardanza, claro. Pero lo que implica, sí, que la población y que los padres, que los niños lo esperan. Ha sido un programa ya pues ejecutado así, pero tú mismo lo dijiste, carente de una legislación. ¿Qué es lo que busca
esta ley a grosso modo? Bueno, que con la ley lo que nosotros buscamos es institucionalizar el programa. El programa, como te dije, desde hace muchos años los diferentes gobiernos han venido poniendo la atención y fortaleciéndolo. Sin embargo, esto sigue siendo una acción de gobierno. Esto no es una disposición de ley, que lo haga un programa del Estado, de que ningún gobierno pueda retirar estos programas de los centros educativos. Y por eso nosotros lo estamos instituyendo por ley, el programa de alimentación y nutrición escolar. Y dentro de esto no solamente establecer la institucionalidad del programa, es también mejorar aspectos fundamentales dentro del programa, como por ejemplo nosotros estamos tratando de que este programa, que se sirven los alimentos a través de suplidores que cocinan en unidades productivas de ellos, nosotros estamos instruyendo en esta ley que se va a servir los alimentos calientes. Esto es dentro del centro escolar, habilitar cocinas. Claro, esto va a ser de manera paulatina, Claro. porque en este momento tenemos alrededor de unas 1.500 cocinas habilitadas en los centros escolares, pero tenemos que llegar al 100% de los centros escolares. Cuando nosotros tengamos esto, podemos mejorar mucho más los alimentos, porque o la calidad de los alimentos, la inocuidad de los alimentos, porque cuando se elaboren los alimentos dentro del centro escolar, que van a seguir elaborando los mismos suplidores, pero ya dentro del centro, con la supervisión del personal docente, del personal administrativo y de los mismos estudiantes, entonces va a haber una mejor vigilancia y además no es lo mismo transportar un alimento de una unidad productiva que puede estar a 3, 4, 5, hasta 10 kilómetros y llevarla al centro escolar que elaborarlo en el mismo centro escolar. También estamos reglamentando una serie de cosas, que en los centros escolares no se pueda vender comida chatarra. Tú encuentras hoy que hay una competencia entre el almuerzo que nosotros llevamos, pero también hay un profesor o un personal ahí que tiene una cafetería que te vende pastelitos, que te vende quipe, que te vende un sándwich. Dentro de la escuela. Dentro de la escuela, que te vende un refresco rojo, mientras nosotros retiramos el néctar, te venden un refresco azucarado. Entonces estamos reglamentando eso para que en los centros escolares no se produzca. Prohíba eso. Se prohíba el Estado provee lo que necesitan los niños, entonces el que quiera hacer Exacto. su negocio, pues lo saque de ahí. Entonces esa es la idea de la ley de alimentación y nutrición escolar. Reglamentar el entorno, porque no solamente es la cafetería que está adentro. En lo posible, tratar de que a 5 metros del centro escolar el niño no tenga acceso, por lo menos. No es que vamos a prohibir que haya una cafetería a una esquina, sino reglamentar que el niño no tenga acceso, impidiéndole llegar a ese centro, a ese establecimiento en las horas de recreo, por ejemplo. ¿Cómo no? Para que no compita los alimentos que nosotros llevamos, que son saludables, que son todos con ingredientes naturales y que nosotros velamos por la cantidad de nutrientes que tiene, pero los niveles de grasa, de azúcares, de sales que tengan estos alimentos están controlados, mientras que los que están fuera de la verja del centro escolar no tenemos ningún control. Entonces eso es lo que estamos tratando de... ¿Cómo no? Otro tema también podría ser, que es un poco, ya dependería del ministerio, el asunto de las condiciones de higiene del centro. Por ejemplo, sé que todos los centros no tienen, como se dice, un comedor para los niños ir a pues, sentarse a comer. Probablemente en algunos tengan que comérselo ahí en su mismo asiento, digo yo, no sé. Y el tema siempre es la disponibilidad de agua potable, un buen servicio sanitario, porque a veces pueden suceder cosas en el centro que se le vayan a atribuir. Bueno, pueden suceder hasta en la casa, y que se le vayan a sustituir, que la manifestación se dé en el centro educativo estomacal y que se le atribuya eso. O sea, hay una serie de componentes, pero entiendo que la parte de eso de comedores, de tener agua para enseñar a los niños a lavarse las manos y todo eso, también es un asunto que entra en todo esto. Mira, Héctor, estamos avanzando, y qué bueno que tú toques ese tema, especialmente del agua. Nosotros llegamos el fin de semana pasado de México, donde estábamos 26 países hablando sobre qué hacer para mejorar la alimentación escolar. Y uno de los temas que a mí me tocó abordar era precisamente el agua. Yo decía que probablemente, sin subestimar la importancia de los alimentos, tener agua
para 3 componentes importantes dentro de un centro escolar es más importante que los mismos alimentos. Y te hablaba del agua para la higiene, el agua para la elaboración de los alimentos y el agua para tomar de los niños. Yo te lo digo, yo mismo voy a algún centro escolar al almuerzo y no hay agua para tomar. Eso es triste. Pero también te puedo decir que hace 70 años en Japón se aprobó la ley de alimentación escolar. Y la alimentación escolar para ese entonces en Japón era con la comida que donaban otros países a Japón. Pues Japón hace 70 años era un país pobre. Sí. Sin embargo, eso hace 70 años. Sin embargo, hace 52 años que en Japón, después de superar estadios de pobreza, han empezado a mejorar la calidad de los alimentos. Porque 70 años atrás era para saciar el hambre, pero desde hace 52 años es para mejorar la calidad nutricional de la alimentación. República Dominicana estamos llegando a niveles de país número 1 en ese aspecto. Mejoramos la calidad, mejoramos el hambre, redujimos el hambre, estamos mejorando la calidad nutricional. Y ayer, el viernes, yo tuve una reunión con el PMA, el Programa Mundial de Alimentación, porque después de lo que nosotros expusimos en México, y ellos estaban ahí en ese foro, nos están acompañando ahora a un programa de nosotros poder llevar agua para los 3 niveles que te dije a todos los centros educativos de República Dominicana, lo cual va a ser revolucionario. Bueno, yo creo que tú estudiaste en la UAS. Claro, pues. Yo también estudié en la UAS y yo te puedo decir que en la facultad que yo iba nunca había agua, había una cubeta y un tanque. Es un desastre total. Pero tú vas a un centro educativo y muchas veces para esas necesidades no hay agua. No hay agua. Entonces nosotros, de la mano del Programa Mundial de Alimentación, estamos iniciando un programa para abastecer de agua para la higiene, para la elaboración de alimentos y para el consumo humano, agua en todos los centros educativos. Estamos mejorando. El programa, como yo te dije, desde los gobiernos pasados se ha ido mejorando. Y el compromiso nuestro es mejorar estos programas en todos los aspectos. Y no mejorar los programas de alimentación sería quimérico si no mejoramos la higiene dentro de los centros educativos. Entonces, en ese aspecto, te aseguro que también estamos trabajando. Qué bueno. Bueno, son buenas noticias, así es que te agradezco. Ven más por aquí porque tú, no sé, tú te pierdes y a veces uno entrevista mucho. Es que Maciel quiere administrarme. Bueno. Tú sabes, no quiere mucha exposición. Bueno, pero venir donde ti siempre es agradable, Héctor. Y tú sabes que la oferta está para desde que tú salgas de ahí, venga a acompañarme aquí, porque tú eres buen comunicador. ¿Y por qué tú me quieres destituir tan rápido de INAVIE? Déjame tranquilo. Después que tú lo cumplas los 20 años ahí, que venga a comunicar. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor, a ti, un honor. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.